llegamos a 100%, el 68,7% del agua dulce está contenida en glaciares y mantos de hielo, ¿sí? O sea que tampoco es un agua fácil de acceder, ¿no? Porque los glaciares están constantemente en estado sólido. Y el agua subterránea, o sea, el agua que está por debajo de nuestros pies, el agua que nosotros no podemos ver, que está en el subsuelo, es aproximadamente un 30%. Y fíjense en lo que es agua superficial, es 0,3%, es realmente muy poquito, ¿sí? Y de este 0,3%, si lo lleváramos a 100%, el 87% está contenido en lagos, el 11% en pantanos y el 2% en ríos, ¿sí? Y cuando pensamos en el agua que consumimos, principalmente nos referimos a ríos, ¿no? O sea que fíjense de poco el porcentaje de agua dulce que tenemos, ¿sí? Y que no somos muy conscientes de este recurso tan valioso, y por eso no lo cuidamos como debería, ¿no? Está de nuevo, este 0,34% de aguas superficiales, ¿sí? Acá hace como un volumen de lo que sería agua dulce de lagos, que sería aproximadamente 91.000 kilómetros cúbicos, humedad del suelo, ¿sí? Que es 16,500 kilómetros cúbicos, fíjense en lo que es ríos, 0,006%, o sea, casi nada, y en plantas y animales, porque las plantas también tienen bastante agua, que luego la evapotranspiran y así entra el circuito hidrológico, que es 0,003%, ¿sí? O sea, realmente es muy poquito toda esta agua dulce. En la representación del vasito quiere mostrar un poco cómo serían visualmente estos porcentajes, ¿no? Todo lo que es el de hielo es bastante más, que es agua que no se puede consumir por ahora, ¿sí? Salvo el agua de hielo, el agua subterránea, ¿sí? El agua de permahielo, que son los suelos congelados, ¿sí? Que también se llaman permafrost, y el agua superficial, que involucra básicamente todos estos conceptos: la agua, humedad del suelo, atmósfera, agua de pantano, ríos y plantas y animales. Cuando vemos en un mapa mundi, la cantidad de agua disponible para las personas, ¿sí? Por eso dice per cápita, podemos ver que, bueno, hay varios países que tienen escasez de agua, ya saben ustedes, los famosos países de África que no tienen agua de consumo humano, ¿sí? Fíjense, dice escasez absoluta. Todos estos porcentajes graves de escasez están referidos básicamente al continente africano, en lo que es India, ¿sí? Nepal. Fíjense aquí, dice escasez, vulnerabilidad, que es toda esta parte de Mongolia, ¿sí? Y fíjense en donde el recurso hídrico es abundante para las personas, ¿sí? O sea, para el consumo humano, es todo lo que tenemos América del Norte, bueno, nosotros también estamos bastante bien, América del Sur, Australia, y toda la parte norte de Asia, que involucra a Rusia, bueno, Europa, ¿sí? Hay pocos países de Europa que tienen escasez de agua. O sea que podemos comparar aquí, ¿sí? Que si bien nosotros podemos pensar esto con referencia al clima y ver que en algunos lugares el agua es abundante, ¿sí? Pero porque existen obras, ¿sí? O
políticas de gobierno que realizan obras para que las personas puedan tener la captación de agua, ¿sí? Eso no es menor, ¿sí? Porque en muchos lugares, ¿sí?, existe la disponibilidad de agua, pero no existen infraestructuras ni políticas de gobierno que realicen estas obras necesarias para la población. Y eso es un poco lo que muestra este mapa, ¿sí? Fíjense acá, en este sector, que es donde está India, que aparecía en escasez por per cápita, fíjense acá, ¿ves? Es un área que tiene agua, ¿sí? Dice poca o ninguna escasez de agua. Fíjense en cómo tiene agua, ¿sí? Y es más, si uno trata de ver un poco la geografía de estos países, y tienen bastante selvas, las selvas son ambientes húmedos, ricos en ríos, ¿sí? Y sin embargo, no hay agua para consumo humano, ¿sí? Entonces esto nos hace pensar bastante sobre cómo es importante que existan gobiernos que digan, bueno, esto es una necesidad básica, ¿sí?, un recurso básico para la humanidad, y generar obras que puedan permitirle a la gente tener agua, ¿sí? Incluso en África hay un montón de lugares que no directamente, fíjense, dice escasez física de agua, escasez económica de agua, y hay lugares donde ni siquiera, o sea, está estimada la cantidad de agua, ¿sí? Toda esta parte oeste, digamos, de África, que también es selva, ¿sí?, todo lo que es la República del Congo y demás, eh, tiene agua, ¿sí? Sin embargo, no existen las obras para que la gente pueda tomar agua potable, ¿no? Y a nosotros nos puede parecer algo bastante violento. Nosotros estamos acostumbrados a abrir la canilla y que salga el agua, ¿no? La mayoría de la gente ni siquiera sabe cómo se extrae el agua y cómo surge, cómo pasa de estar en la tierra a que nosotros abramos la canilla y salga el agua, ¿sí? No somos conscientes del valor que tiene ese recurso, y tampoco somos conscientes de ver toda esta falta de disponibilidad de agua en un montón de lugares del mundo, ¿no? Hablando de algo que es tan básico y elemental. Incluso cuando vemos acá en Australia, Australia es un país bastante árido, ¿sí? Pero, sin embargo, tiene las políticas, ¿sí? Y fíjense en cómo es un país que no tiene escasez de agua, ¿sí? Porque los gobiernos han podido invertir en la extracción de ese recurso, que si bien en algunos lugares poco, lo pueden distribuir a toda la población. ¿Mm? Es un poco para que ustedes piensen cómo las políticas también son importantes a la hora de elegir la representación, porque de ahí también depende todo nuestro futuro en los recursos, ¿no? Bueno, ¿cuánta agua consumimos en casa? Cuando empezamos a ver los números nos damos cuenta de cuánta agua desperdiciamos diariamente, ¿sí? Y vuelvo a recalcar, nosotros no somos conscientes de este consumo diario, no somos conscientes del el mal uso que también hacemos del recurso, ¿sí? Bueno, acá en Salta hay problemas con el agua, sobre todo en las épocas de verano, primavera en realidad, cuando no llueve, y empieza a haber falta de agua en diferentes barrios, ¿no? Y eso tendría que llamarnos un poco la atención, ¿sí? Si bien para mí faltan obras de extracción de agua, también el consumo no está bien implementado, ¿no? La gente tiene que aprender, y eso es un poco una responsabilidad de todos, aprender a cuidar ese recurso, ¿sí? Hablar de números nos ayuda un poquito de esto. Fíjense, gastamos 100 litros solamente para lavar platos. Y estos son porcentajes mínimos, ¿no? 8 litros para cocinar,
Si lavamos el auto, que bueno, también no lo hacemos todos los días, pero lo podemos tal vez hacer una vez al mes, son 500 litros. Cada vez que tiramos la cadena del inodoro, son 10 litros, ¿sí? Es un montón. Ahora vienen algunos inodoros que tienen el modo ahorro, ¿sí? Que tira menos agua, pero la mayoría de los hogares tienen el clásico, que en cada tirada son 10 litros. Si, bueno, el que tenga lavavajillas, que no es algo muy común, también gasta 50 litros por cada lavada. El lavarropa, 100 litros por cada lavada. Cada vez que nos lavamos las manos y los dientes, tiramos 30 litros, porque no se, seguramente no cierran el caño mientras se están lavando los dientes. Y en general la gente bebe 1,5 litros por día. ¿Sí? Hay gente que bebe más, hay gente que bebe menos, pero en porcentaje eso es lo que se bebe diariamente. Y cada vez que nos bañamos desperdiciamos 100 litros en 5 minutos de ducha. O sea, es muchísima agua. ¿Sí? O sea que se estima más o menos que cada persona por día gasta 132 litros, ¿sí? Si, esto es lo básico, ¿no? Y estos son porcentajes para España. No he visto estos porcentajes en Argentina, pero me parece que dependiendo de la zona puede ser mucho más o menos de ese número. Bueno, y esto lo mismo muestra este porcentaje, ¿sí? Acá tienen un, un dibujito del consumo de agua en los hogares, que muestra aproximadamente cuánto se gasta en agua de ducha, en el inodoro, en lavar la ropa, en cocinar, en la limpieza, que también gasta bastante. Hay hogares que se limpian todos los días, hay otros que no, pero el porcentaje es bastante alto, ¿no? Por persona y por hogar. Eh, Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno, España sí es un país que por ahí falta un poco el recurso de agua, sobre todo en la parte sur de España, que tiene un clima bastante parecido a Salta, eh, y ellos son muy conscientes del tema de agua, porque el agua en ese país es bastante caro, ¿sí? Se cobra el recurso, y prácticamente todos los hogares tienen como un sensor que empiezan a cortar el agua para dejar de consumir y desperdiciar agua. Incluso el agua de ducha tiene un tiempo y si no te bañaste ahí, bueno, listo. En cambio acá, ¿cuánto tiempo están ustedes en la ducha? Seguramente un montón. Bueno, el tema del agua también se hizo importante cuando surgió todo esto de la pandemia, porque una de las cosas para combatir era la limpieza de manos, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan que decían lavarse la mano por 20 segundos, cuenten para que el virus pueda desprenderse, que era un virus pesado, desprenderse con el jabón, había que refregar varios segundos, ¿sí? Y ¿cuál fue el problema que saltó? Que incluso también se hizo eco en nuestro país, acá en Salta, que hay lugares que no hay agua, que no hay obras de agua, porque sí hay agua, como en parte de las comunidades huichis en el norte, que no hay obras de agua, la gente no puede lavarse las manos, lógicamente. También surgió en Buenos Aires, en todos los lugares de las villas, la gente reclamaba que no había agua, ¿sí? Entonces, ¿qué medida de seguridad garantizaba el Estado, ¿sí? Si no puede brindar la disponibilidad de un recurso básico como es el agua? ¿Mm? Esto hizo bastante eco, ¿sí? Lavarse las manos por 20 segundos implicaba gastar 7 litros de agua por cada lavada de manos,
que es bastante agua si falta, ¿sí? Para los hogares que no tienen agua y que tienen que salir a juntar el agua o que les cortan el agua todo el tiempo, 7 litros es un montón, ¿sí? Así que bueno, eso también, no sé si a alguno de ustedes les faltó el agua, espero que no, pero era algo importante para poder combatir toda esta propagación del virus que todavía, ¿sí? Todavía está, todavía lo tenemos. Bueno, ¿cuál es el otro problema también que tenemos? Que a pesar de que el agua es muy poca y escasa, que también es muy mal usada porque desperdiciamos mucho en el consumo diario, tenemos otro gravísimo problema que es la contaminación del agua superficial, que también seguramente han escuchado que estamos consumiendo cada vez más productos con plástico, porque todos los desechos van al océano, y esos plásticos ya son microplásticos y se los ha encontrado en el cuerpo de varios peces y organismos, o sea que nosotros ya los estamos consumiendo de una manera indirecta. Fíjense en qué pasa, o sea, el agua, el agua que vemos, es un agua que está constantemente en renovación, ¿sí? ¿Qué significa esto? El ciclo hidrológico, que lo vamos a ver en el próximo tema, cuando hablamos de agua subterránea, ahí en el ciclo hidrológico vemos que el agua tiene un circuito, ¿sí? Que surge de la evaporación del agua de los océanos, luego precipita, ¿sí? Una vez que precipita, esta agua llega a los ríos, o a los lagos, o al agua subterránea, ¿no? Y ahí también llega a las plantas, que las plantas luego evapotranspiran, de esta manera vuelve a la atmósfera, ¿sí? Esa renovación de agua, ¿sí? Tiene un ciclo que está un poco estimado, ¿sí? Como 98 años en el océano, o sea, las moléculas están 98 años en el océano y luego se evaporan, 20 meses en forma de hielo, y luego se deshielan y pasan al ciclo, 2 semanas en lagos y ríos y 3 días en la atmósfera. Esto es como una estadística muy, muy general, ¿no? Un árbol pierde 265 litros de agua al día, ¿sí? Por la evapotranspiración. Por supuesto que esto va a depender de dónde se encuentre, ¿sí? Si estamos en zonas de selvas que son húmedas, la evapotranspiración es mucho más alta que en las zonas secas, ¿sí? Y bueno, hay bastante agua en otros planetas, ya un poco de eso hemos visto, ¿sí? Pero lo que quería llegar era que el 66% del agua se utiliza solo en el baño, ¿no? Fíjense en qué terrible número y qué terrible estadística. Y es muy trágico empezar a ver que este recurso faltante mata personas, ¿sí? Sobre todo a niños, ¿sí? Esta estadística más o menos tiene 7 años, ¿no? Y en ese momento decía, la falta de agua potable causa la muerte de 4.500 niños por día, ¿sí? Es algo terrible cuando nosotros empezamos a ver las estadísticas en niños, es como que nos sensibiliza mucho más, ¿sí? Que en otras personas. Y esto es trágico, incluso en nuestra provincia lo vemos, ¿sí? Vemos muertes de niños por falta de agua. Hay muchas personas que no tienen acceso directo al agua potable, pero también hay muchísima gente que muere por contaminación del agua, ¿sí? Sobre todo en estos países como la India, donde el agua superficial está muy contaminada y es el agua que ellos beben, ¿sí? Hay muchas personas, incluso acá de vez en cuando hay epidemias de salmonela o de otras cosas que vienen en el agua, ¿sí? El agua contaminada nos puede enfermar gravemente, ¿sí? Hay que ser bastante consciente y nosotros como futuros geólogos podemos dedicarnos
a esta temática, ¿sí? A la captación de aguas para el consumo humano. Entonces tenemos que ser conscientes de lo que implica este recurso, ¿no? Cómo evitar las contaminaciones por aguas grises, o sea, por aguas de las cloacas, básicamente, y cómo evitar o cualquier otro tipo de contaminación. Vamos a ver algunos ejemplos acá puntuales que después a ustedes les va a horrorizar, de cómo contaminamos el agua, o sea, se contamina y nosotros no somos conscientes y la consumimos igual, ¿sí? a esa agua. Pero van a haber cosas horribles, así que yo lo voy preparando. Y acá un poco lo que les decía, el plástico en el océano, ya es algo que está muy estudiado, ¿sí? Al plástico le lleva millones de años degradarse, pero los animales lo consumen, ¿sí? Piensan que son comida, lo consumen, y todo esto vuelve al ciclo porque nosotros consumimos también animales, ¿sí? Y es muy terrible realmente. Se está tratando de mitigar un poco el tema del plástico, ahora hay bastante conciencia, muchos países europeos han empezado a reciclar, a que cada uno lleve su envase para comprar las cosas, pero sin embargo es una tarea que concientizar a la mayoría de la población puede llevar muchísimo, muchísimo tiempo, ¿sí? Yo espero llegar con esto a ustedes, ya que al ser estudiantes de ciencias naturales, tienen que tener una conciencia naturista. Bueno, vamos a seguir. Acá está el ciclo hidrológico, que ustedes ya lo deben conocer de la secundaria, ¿sí? Este ciclo hidrológico, toda la energía para causar la precipitación, la evaporación, la condensación, está puesta en el sol, o sea, el sol es el que da la energía, el motor de todo este circuito, ¿sí? Uy, perdón. ¿Cómo actúa? Siempre ponemos la primera mirada en el océano, que es el cuerpo más grande de agua que tenemos en nuestro planeta, y a partir de ahí se evapora, ¿sí? Las corrientes de aires hacen que venga hacia el interior de los continentes, ¿sí? Acá condensan, ¿sí? Y precipitan. Y la precipitación puede ser tanto en forma de agua como en forma de nieve. Cuando precipita se puede quedar en la superficie como lagos o ríos, ¿sí? O escorrentía, que son pequeños arroyos, o infiltrarse en el interior, ¿sí? Del planeta, ¿sí? Y formar lo que es el agua subterránea. Toda el agua vuelve, todo este ciclo vuelve al océano. Acá tenemos, cuando precipita, algo queda en el suelo, ¿sí? Y otras cosas pueden infiltrarse bastante más, almacenarse como agua superficial, como agua subterránea, perdón, ¿sí? Y otra agua puede escorrer en la superficie, formar arroyos, formar ríos, ¿sí? Y luego llegar al océano. Bueno, acá tenemos un poquito, esto es parecido a lo que hablábamos recién, cuánto dura el agua en cada lugar, ¿sí? Porque es una molécula que está en constante movimiento. Fíjense, en la atmósfera puede estar de 8 a 10 días, ¿sí? En los ríos puede estar 14 días una molécula de agua, ¿sí? En el agua subterránea, miles de años, ¿sí? En el océanos y mares, más de 4.000 años, y en los glaciares, 10.000 años, ¿sí? O sea que el agua dulce, acá estamos hablando de agua dulce, es más contenida en los glaciares, ¿sí? También existen, vamos a ver si tenemos la suerte de llegar al tema glaciares,
que también hay varias leyes actuales que preservan a los glaciares porque ya se sabe que es un recurso de agua importante, ¿no? Pero dentro de un par de años el agua va a salir dinero, va a costar, si bien hoy pagamos agua, lo que se paga es muy poco, y estimamos que este recurso cada vez va a ser más escaso y en algún momento tendremos que pagar bastante dinero para consumir el agua. Bueno, cuando hablamos de la hidrología, ¿sí? Estos son conceptos básicos que ustedes tienen que tener, cuál es la diferencia entre hidrología e hidrogeología. La hidrología es la ciencia que se dedica al estudio de la distribución espacial y temporal y las propiedades del agua presente en la atmósfera y en la corteza terrestre. O sea, cómo precipita, el agua de la escorrentía, el agua de la humedad del suelo, la evapotranspiración, etc. Todos estos porcentajes de agua en cada una de las cosas se los puede medir en determinados lugares, ¿no? Hay estaciones meteorológicas que pueden medir cuánta es el agua que precipita, cuánto es lo que escurre en volumen, qué porcentaje de humedad tiene un determinado suelo, ¿sí? Y cuánto evapotranspiran las plantas, ¿sí? Todo esto se lo mide precisamente en cada lugar. Bueno, la hidrogeología tiene un papel muy importante en el planeamiento de los recursos hidráulicos y ha llegado a convertirse en parte fundamental de los proyectos de ingeniería que tienen que ver con el suministro de agua y disposición de aguas servidas, drenaje, protección contra la acción de los ríos y recreación, ¿sí? O sea, si bien el agua, ustedes saben, lo usamos para consumo humano, también el agua se usa para muchísimas cosas, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de la extracción de minerales, en la minería se utiliza bastante agua, ¿sí? Ahora con el tema del litio también, toda esa extracción requiere de agua. También se necesita agua para recreación. Ustedes seguramente ya habrán armado la piletita, o bueno, para otro tipo de recreación, ¿sí? Existen leyes contra la acción de los ríos, la protección, pero bueno, en un país como el nuestro, todo lo que es medio ambiente, que si bien está legislado, todavía no se cumple muy bien, así que eso es algo que tenemos como materia pendiente. Cuando hablamos de la hidrogeología, ya hablamos de la parte del agua subterránea, ¿sí? Pero para poder ser hidrogeólogos, que es una materia que ustedes van a ver en quinto año, tenemos que tener muy claro cómo se distribuye el agua en la superficie, ¿sí? Para saber cómo esta agua llega a ser subterránea y cómo se puede extraer esa agua subterránea. Uy. Bueno, el agua no tan solo está en estado líquido, eso me faltó de decirle, también está en estado sólido, en estado vapor, y bueno, esto es simplemente un balance, vamos a pasar rapidito, de cómo, si nosotros estimamos un porcentaje cerrado de todo el agua total, cuánto es lo que se evapora, cuánto es lo que se precipita, cuánto cae en el suelo, ¿sí? Pero bueno, vamos a pasar con esto. Y esto también, se habla del balance hídrico, ¿sí? Que es algo que vuelvo a repetir, es algo que se lo hace en cada uno de los lugares. Si bien puede hacerse un balance hídrico a nivel global para entender el proceso, esto es algo que se lo aplica en cada una de las regiones, ¿sí? Donde P es la precipitación, menos la evapotranspiración, menos la escorrentía. No, ahí me confundí. Es todo igual a 0, ¿sí? ¿Qué me busca? ¿No? Entonces, acá está estimado todo este porcentaje de agua que se evapora, cómo vuelve en el circuito, ¿sí? Cuánto precipita en el océano, cuánto precipita
en el planeta, cuánto escurre, cuánto se infiltra, ¿sí? Pero esta fórmula ustedes la van a ver mucho mejor cuando hagan hidrogeología. Van a poder calcular, ¿sí?, el cambio de almacenamiento de agua en cada lugar, teniendo en cuenta la precipitación, la evaporación, la evapotranspiración, la salida del agua subterránea y el escurrimiento superficial, ¿no? Esto es como para tener en cuenta ese balance, ¿sí?, y ver que todo lo que sale, ¿sí?, vuelve al circuito de alguna manera. O sea, no se pierde. Y acá también tenemos algo muy similar, ¿sí? Lo que precipita es igual a lo que escurre, más lo que se infiltra, ¿sí? Acá tienen varias de esos tipos de fórmulas, ¿sí? Acá, por ejemplo, ese W, que es lo que se infiltra, ¿sí?, es igual a este agua subterránea, ¿sí?, más la vapor. No, basta. Espera un ratito. Bueno, a ver si podemos seguir. Lo que pasa es que, bueno, esto de los problemas de la virtualidad, me buscan, me interrumpen, mi perro está como loquito, ya se va a calmar. Bueno, vamos a seguir viendo un poco, ¿sí? Ya es que hemos visto el ciclo hidrológico y hemos hablado de varias cositas, ¿sí? Si bien ustedes lo saben de la secundaria, vamos a tratar de definir cada uno. ¿Sí? Cuando hablamos de agua de escorrentía, hablamos de aquella agua de lluvia, ¿sí?, o de deshielo, que no se infiltra, ¿sí?, en el suelo, sino que forma como pequeños arroyitos, o sea, no es un río, ¿sí? Son arroyitos que pasan superficialmente, ¿sí?, y que pueden tener una temporalidad esporádica, ¿sí?, o sea, no están siempre, en algunos lugares sí, en otros no, ¿sí? Pero es agua superficial. ¿Sí? Acá está un poco el dibujito, lo que sería una vez que llueve, ¿sí?, tenemos o agua que puede ser agua de deshielo, y es el agua que escurre superficialmente. Bueno, esta agua que corre superficialmente va a estar controlada por varios factores, ¿sí? Como por ejemplo la intensidad y la duración de la lluvia, ¿sí? Ustedes vieron cuando llueve mucho o cae mucha agua en poco tiempo, empieza incluso a correr agua por las calles, ¿sí? Bueno, algo así sería lo que hablaríamos de agua de escorrentía. Ay, qué perrito me está viendo.
Bueno, también va a depender del estado de humedad del suelo. ¿Por qué va a depender del estado de humedad del suelo? Porque si nosotros estamos, por ejemplo, en un lugar muy húmedo, o que ha llovido ayer, por ejemplo, entonces el suelo se cargó de humedad, ¿m? Y llueve hoy de nuevo, el suelo, como ya está húmedo, no puede captar más humedad, y entonces el agua va a empezar a escurrir superficialmente, o sea, ya el suelo no puede tomar más agua, entonces empieza a correr por la superficie. También va a depender de la textura del suelo. Y cuando hablamos de la textura, hablamos un poco de esto de qué tipo de tamaño de grano tiene, ¿sí? Porque sabemos que las arcillas no tienen permeabilidad, entonces no permiten, ¿sí? Que el agua... ay, espérenme un ratito que... Bueno, ahora sí. Perdón. Bueno, entonces estábamos en la textura del suelo, ¿sí? Que va a depender de si es arenoso, si es arcilloso, ¿sí? Bueno, luego también va a depender de la pendiente del terreno. ¿Por qué? Si nosotros estamos en el Cerro San Bernardo, por ejemplo, si empieza a llover, vamos a ver que el agua va a empezar a escurrir por la pendiente, ¿sí? Hay zonas que no tienen pendiente, entonces, ¿qué hace el agua? Se acumula en esos lugares, ¿sí? Y no permite que se escurra, ¿sí? Entonces, para que haya una escorrentía o un movimiento de agua, tiene que haber una pendiente, ¿sí? Y también va a estar en función de la cubierta vegetal. Cuanto más vegetación tenemos, ¿qué hace la vegetación? Retiene el agua, ¿sí? Y si no hay cubierta vegetal, el agua no puede ser retenida y se escurre, ¿sí? También depende de los efectos antropogénicos, acá hacemos referencias a la acción humana, a nosotros como seres activos que modificamos el medio ambiente, porque, por ejemplo, el ganado produce muchos efectos en el suelo, ¿sí? Comprimen el suelo, y esto con el tiempo hace de que no pueda absorber agua un cierto terreno, ¿sí? Entonces esos lugares son más propensos a inundarse, ¿sí? Y el agua no escurre correctamente, ¿sí? Entonces siempre que hablamos del agua de escorrentía tenemos que tener en cuenta todos estos factores. Bueno, ¿cómo llega el agua a las zonas, a los valles? Por ejemplo, nosotros vivimos en el Valle del Lerma. ¿Cómo llega el agua a nuestro sector? ¿Sí? Todo el agua, cuando empezamos a estudiar las redes de agua, tenemos que definir lo que es una cuenca hidrográfica, ¿sí? Y remontarnos a las zonas de montaña, como las zonas por donde empiezan a surgir el agua, ¿sí? El agua que nosotros podemos tener diariamente. En muchos lugares, las zonas de altas montañas tienen hielo, ¿sí? Acá incluso lo podemos ver, sobre todo en algunas épocas del año, que los cerritos están bien nevados,
y ese hielo luego se derrite y forma agua de deshielo, ¿sí?, que alimenta todas las cuencas hidrológicas, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de cuenca hidrológica o hidrográfica, es básicamente un río principal, ¿sí?, está compuesta por un río principal que es alimentado por aguas de pendiente, ¿sí? O sea, todo lo que acá, si llueve, o sea, va a escurrir y va a llegar a un río principal, ¿sí? O si tenemos hielo y empieza a derretirse, también empieza a derretirse por las caras más altas y llega a una zona principal, a un río principal, ¿no? Luego tenemos ríos que se llaman afluentes o efluentes, ¿sí? ¿Y cuáles son estos? El afluente son los pequeños ríos que alimentan el río principal, como estos que se ven, y los efluentes son los ríos que salen, o sea, que sacan agua del río principal, ¿sí? Que a veces pasa y no hay una fuerte pendiente, entonces empieza, el río principal se separa en varios bracitos, ¿sí? Bueno. ¿Cómo es la parte de esta cuenca? ¿Sí? Cuando vemos cómo se corre el agua, podemos definirlo como una parte del curso alto, una parte del curso medio y una parte de curso bajo, ¿sí? Y esto está muy relacionado, fíjense, a la pendiente que tienen los lugares, ¿sí? Y que acá, bueno, en nuestra provincia es fácil de verlo, en otros lugares que son más planos no, pero esto nos ayuda a entender por qué en algunos lugares tenemos muchas zonas de lagos, por ejemplo, o cerca del mar tenemos deltas, tenemos otros tipos de morfologías de agua, de recursos de agua, y acá, que sería como lo que vemos en Salta, cómo es el agua o cómo se mueve en esta región, ¿sí? En las zonas de curso alto tenemos, bueno, la cabecera, que es donde se acumula el agua, que puede estar como forma de hielo, como forma de glaciar, o como agua de lluvia que empieza a escurrir, ¿sí? Como hay mucha pendiente, el agua escurre rápidamente, ¿sí? O sea, no se almacena en estos lugares, ¿sí? Y incluso se pueden formar cascadas si hay grandes paredes de roca. También vamos a ver un poco cómo se forman estas cascadas, las cascadas como las que tenemos en Misiones, ¿sí? Vamos a ver todo eso ahora. Luego en el curso medio, ¿sí? Acá pierden mucha pendiente, fíjense, y entonces se empiezan a formar los ríos, pueden formarse estos ríos que se llaman tipo meandros, que son ríos bien curvos, ¿sí? En este sector, como hay algo de pendiente, se forman, se hace, bueno, esto es puramente de acción humana, se pueden realizar los embalses que son para almacenar grandes cuerpos de agua, casi todas las ciudades tienen embalses, ¿sí? Para almacenar agua que pueda ser utilizada sobre todo en épocas de escasez. Y luego en la parte del curso bajo, donde ya la pendiente disminuye muchísimo más, ¿sí? Los ríos empiezan a cargarse de sedimento y este sedimento se empieza a depositar formando deltas, ¿sí? O las playas, y luego llega al mar. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Cómo van? Están muy calladitos. Bien, perfecto. Perdón, no te escuché, no sé si era Ivana, que siempre tenés problema ahí con el audio, no te escucho. No, que digo que está bien, que sí se entiende. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. Es de que, supongamos, o sea, si la formación de un delta, cuando el nivel del mar baja, es lo que se forma un abanico, o si el abanico se forma por las aguas fluentes. Bueno, está muy bien esa pregunta. Esas morfologías lo vamos a ver, ¿sí?
pero tiene que ver con la pendiente, ¿sí? Y la carga de sedimento. Si el sedimento es mucho, cuando encuentra una diferencia en la pendiente, deposita, ¿sí? Deposita y descarga todo el sedimento, ¿sí? Esto vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver varias de las morfologías. Este tema es bastante largo, ¿sí? Porque también después hacemos un poco de vista sobre el tema de las inundaciones y todos los problemas que hay con estos transportes de grandes cargas por los ríos, ¿sí? Como los aluviones de roca y demás, pero sí lo vamos a ver a ese tema, Sabri, no te preocupes, ¿sí? Pero básicamente tiene que ver con una disminución brusca de la pendiente, por ejemplo acá, ¿sí? Si el río no transporta mucho sedimento, no pasa nada, ¿sí? Porque el río continúa su curso y llega a medida que va movilizándose el agua, empieza a tener más carga de sedimento, y por eso la deposita acá, ¿sí? En la zona baja. Excepcionalmente, como pasa en algunos casos, sobre todo acá en Jujuy, que es la zona de volcán, que constantemente hay aludes, son montañas que están muy fracturadas y que cuando llueve esa gran carga de agua pone en solución todo ese material y empieza a movilizarlo, ¿sí? Al haber un cambio de pendiente, tira todo el lodo, todo eso que ellos le llaman el volcán, porque en realidad es una alud, no tiene nada que ver con un volcán. Y bueno, son altamente peligrosos, ¿no? Para la sociedad. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, veamos la zona de un río y los procesos dominantes, que acá tiene un poco que ver con lo que preguntaba su compañera y con lo que estábamos hablando, porque cuando estamos en las zonas altas, ¿sí? Básicamente, ¿qué hace el agua? Erosiona, o sea que acá no hay mucho material en transporte, ¿sí? Porque empieza a sacar, ¿sí? Pero saca y come, digamos, la roca, ¿sí? Erosiona la roca y forma todos estos canales, ¿sí? Y en el curso medio ya empieza a transportar sedimento, ¿sí? Que también vamos a ver cómo lo transporta el río, ¿sí? Y en el curso bajo lo deja el sedimento, ¿sí? O sea, hay una sedimentación. Pero bueno, como preguntó su compañera recién, esto algunas veces puede ocurrir cuestiones excepcionales de que descargue en la zona alta o en la zona media, ¿sí? Dependiendo mucho de la geografía de cada lugar, ¿sí? Esto es un esquema general, ¿sí? Que en la cabecera erosiona, en la parte media transporta, y en la parte baja sedimenta. Si vemos una sección transversal de un río, es decir, tenemos el río y lo cortamos, ¿sí? Por la carita del frente y lo vemos, hay una parte que es donde va el agua, ¿sí? Hay otra parte, o sea, todo el cauce del río en realidad no es tan solo por donde circula el agua, sino también cuando el río crece en su época de máxima precipitación, van a ver que ocupa mayor región, ¿sí? Esto lo podemos ver acá en Salta. Si ustedes van ahora al río Vaquero, van a ver que prácticamente no tiene agua, ¿sí? O sea, hay un cauce, que es como los canales principales, que se los ven, es como una zona así deprimida, pero cuando el río crece, ocupa mucha más área, ¿no? Bueno, todo eso sería el cauce del río entonces, ¿sí? Por más que en la mayoría de la época del año no tenga agua, ¿sí? Hay una zona, que acá está marcada en rojo, que es donde ya empieza a haber más pendiente, ¿sí? Que serían los márgenes de los ríos, ¿sí? Pero que puede llegar a ser zonas inundables,
¿sí? Esto es importante para la planificación urbana, ¿sí? Que hasta hace unos años no se tenía en cuenta, pero luego de varios desastres en distintos lugares del mundo se empezó a prestar atención de cómo es la dinámica de los ríos. Hay ríos que son muy dinámicos, por ejemplo, acá en Salta, el río de la Quebrada del Toro, que año tras año se comen los caminos, se inunda, hay estos aluviones de roca, o sea, realmente no hay nadie que dé pie con bola, digamos, una cosa así, de que pueda determinar cómo realizar el camino para que el río no se lo lleve, ¿sí? Hay ríos que son muy, muy dinámicos, muy cambiantes, es algo difícil de predecir, ¿sí? Pero mucho más grave que hay viviendas que se hacen en zonas muy cercanas a los ríos y sin tener en cuenta este sector, ¿no?, de ribera, que tiene algo de vegetación, pero que pueden ser fácilmente inundables, ¿no?, cuando el río crece. Acá hay otra cosa muy importante que dice dominio público, dominio privado, que también quería hablarles un poquito, porque existen leyes en nuestro país que también muy pocas veces se cumplen. Todos los ríos son de dominios públicos, o sea que nadie puede prohibirles a ustedes ingresar a un río, ¿sí? Eso dice la ley nacional. Sin embargo, esto no se cumple, hay muchos ríos que no podemos acceder porque dice terreno privado, o por ejemplo muchas canteras que no te dejan ingresar al río porque están ahí, y sin embargo es una ley nacional, ¿sí?, que los ríos son de dominio público, nadie puede hacer uso tampoco de este recurso de agua de los ríos porque es de todos, ¿sí? Eso para que ustedes también lo sepan. Sí, es privado el dominio que está por fuera del cauce del río, ¿sí? Pero bueno, uno puede llegar al río y la verdad que es un embole eso, a mí me molesta mucho, cada vez prohíben más el acceso a algunos lugares que son de público. Bueno, ¿cómo se mueve el agua en el río? Se puede mover de dos tipos de maneras, ¿sí? Y que tiene que ver también con el sedimento que llevan. No sé si ustedes han visto que hay ríos tranquilitos, como el Bermejo, ¿sí?, que son ríos anchos, que son de colores marrones porque llevan mucha carga en suspensión, y hay otros ríos que son violentos, que llevan rocas, que llevan troncos, que se pueden llevar una casa, o acá incluso el río Vaquero, cuando llueve fuerte se escuchan las piedras, el golpeteo de las piedras, ¿no?, de la energía que tienen, ¿sí? Todo esto también la gente que se dedica al estudio de ríos, los estudian desde el punto de vista físico, ¿no? Yo ya les dije la vez pasada que si bien la geología es una ciencia bastante interpretativa, nosotros podemos ponerle muchísimos datos físicos y químicos para hacer todo bien preciso, ¿sí? De hecho lo hacemos, ¿sí? Esto para decirle a los ingenieros que siempre nos dicen que nosotros no usamos números, sí usamos muchas herramientas de la ciencia para explicar esto, ¿sí? Los flujos laminares son partículas que fluyen en trayectorias rectas, ¿sí?, como muestra este dibujito de la primera lámina, ¿sí? Pueden moverse curvamente, levemente, si es que hay un obstáculo, ¿no? Como acá en este caso, que está puesto este obstáculo, entonces el flujo laminar se curva levemente, ¿sí? ¿Qué pasa con los flujos turbulentos? Esto ya acá las partículas se mueven de formas caóticas, ¿sí? Forman remolinos, ¿sí? Por eso también es peligroso en algunos ríos meterse para bañarse, porque estos remolinos nos pueden sumergir, ¿sí? Y bueno, nos ahogamos, ¿sí? Y cuando encuentran un obstáculo se ponen mucho, mucho más turbulentos, ¿sí? Estos serían los ríos que son peligrosos, ¿no? Que
pueden ser esporádicamente, ¿sí? O sea, cuando hay épocas de lluvia o demás, ¿sí? En un corte de un río, ¿sí? En general, se puede ver si el flujo se mueve laminar o turbulento, ¿sí? El flujo laminar es posible cuando el agua se mueve lentamente, ¿sí? Por eso les ponía el ejemplo del Bermejo, ¿sí? Que lo tienen ahí tranquilito, ¿sí? Lo ven que el río es un río tranquilo, ¿sí? Sin embargo, es peligroso por otras cuestiones, lo vamos a ver más adelante, pero es un río con flujo laminar, ¿sí? Si empieza a aumentar la velocidad de cómo se mueve el agua, este flujo se puede volver turbulento, o sea que un río que es laminar puede volverse en algunas épocas turbulento, ¿sí? Sobre todo si el cauce deja de ser recto, ¿sí? Si el cauce hace curvitas o cosas así. Bueno, ¿y cómo es el tema de las velocidades? Si nosotros estamos acá, sería como estar en la playa del río, en los márgenes, ¿sí? La velocidad en los laterales es menor, ¿sí? La velocidad del agua. ¿Y por qué es menor? Porque hace una tracción con las rocas que ya empiezan a estar acá, ¿sí? Incluso acá tenemos menos profundidad, entonces ya el agua empieza a traccionar y eso hace que pierda velocidad, ¿sí? ¿Dónde es más veloz el agua? Por eso no hay que meterse, por ejemplo, en los ríos estos tranquilos, en la parte media, porque la velocidad es mayor en el medio, ¿sí? Como hay menos tracción, menos rocas por las que puede hacer perder la velocidad, recorre muy, muy, muy velozmente, ¿sí? En la parte media. Una vez se dice, bueno, yo me voy a tirar a nadar, voy a pasar de este lado al otro lado, y resulta que no llega nunca al otro lado, ¿no? Y tiene que ver por esto, ¿sí? Porque la velocidad es mucho mayor en el cauce medio. Uy, incluso si el río es más profundo, fíjense en este, que es mucho más profundo, el agua va a ser mucho más veloz, ¿sí? En la parte media. Esto para cuando ustedes quieran saber si pueden cruzar el río o no. Yo no me arriesgo, ¿sí? Bueno, ahora, cuando nosotros vemos un río, decimos, ¿de qué depende esa capacidad que tienen los ríos de erosionar y de transportar el material, ¿no? Y eso va a estar muy relacionada a la velocidad. La velocidad también está relacionada a la pendiente, ¿sí? Porque si vemos zonas de mayor pendiente, van a tener mayor velocidad que otras, ¿no? Entonces, los factores que van a determinar la velocidad del agua y la erosión va a ser el gradiente, la forma, el tamaño y la irregularidad que tenga el cauce y el caudal. Y ahora vamos a definir cada una de estas cosas, no sabemos qué son. Bueno, el gradiente es la diferencia vertical en una distancia determinada. Varía a lo largo de una misma corriente y entre corrientes diferentes. Cuanto mayor sea el gradiente, mayor va a ser la energía del agua, ¿sí? O sea, ¿cómo lo determinamos al gradiente? Bueno, ponemos H1 y H2. En este lugar, ¿sí? Si hacemos una línea, vamos a ver que tiene una pendiente, ¿no? O sea, la distancia, esta diferencia de distancia vertical, ¿sí? Y en esta pendiente, el gradiente hay que hacerlo en cada vez que cambia la pendiente, vamos a ver que la velocidad va a cambiar, ¿sí? Si tiene mucha pendiente, mucha diferencia vertical, en metros, va a ser mayor la velocidad, ¿sí? Entonces, cuando mayor sea este gradiente, mayor va a ser la energía que tenga la corriente. Cuando hablamos de la forma del río, ¿sí? Va a determinar la cantidad de agua que va por el cauce, ¿sí? Y también va a determinar esa fricción por arrastre. ¿Por qué? Veamos esta lámina.
Digamos, este es un río ancho y este es un río angosto, ¿sí? Este río va a tener más tracción, ¿sí? Acá en estos bordes, ¿sí? Y son lugares, esta tracción son lugares donde el agua pierde la velocidad, ¿sí? Acá también, acá sí tenemos una pendiente que va degradando suavemente, ¿sí? Toda esta región es muy ancha, o sea, la región por donde pierde velocidad es mucho más ancha que en este, ¿sí? Entonces va a depender de la forma que tenga, ¿sí? Y el tamaño también, ¿sí? O si el cauce es recto, o si va haciendo curvitas, ¿sí? Que las curvitas van aumentando también la fricción para llevar más material, ¿sí? Y la fricción hace que disminuya la velocidad, ¿sí? Y luego tenemos el caudal, que es la cantidad de agua que atraviesa un punto en una unidad de tiempo, ¿sí? ¿Cómo lo medimos al caudal? Lo medimos con la velocidad del agua por la anchura del río, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen los geólogos para medir el caudal? Miden este ancho, ¿sí? Del río, miden también la profundidad, ¿sí? Del río, y miden, por ejemplo, de este punto a este punto, acá pongo un palito y tiro algo, no sé, un barquito, por ejemplo. Tiro un barquito y tomo el tiempo que le lleva llegar hasta este punto, ¿sí? Entonces ahí voy sacando la velocidad, veo cuántos metros ha recorrido en tantos segundos en una distancia determinada, ¿sí? Ese caudal también va variando en cada sección del río, porque puede variar la anchura y la profundidad en cada uno de los lugares del río, ¿no? Entonces, esto es importante para determinar la cantidad de agua que pasa en un sector, ¿sí? Sobre todo aplicados a si queremos explotar esa agua, ¿sí? Bueno, ¿cuándo va a aumentar el caudal? El caudal aumenta cuando aumenta la anchura o la profundidad de ese cauce, ¿sí? Porque aumenta la cantidad de agua que recorre por metro segundo, o perdón, metro por segundo. Acá tienen el aparatito, cómo se los mide, ¿no? Están estas estaciones de medición del caudal, ¿sí? Se tira algo muy pesado para poder determinar la profundidad, ¿sí? Se mide el ancho del río, ¿sí? Y se tira una cosita que es como esto, ¿sí? Y se mide el tiempo que pasa desde un punto hacia otro, ¿sí? Y así se va midiendo el caudal para cada zona. Y ahora tenemos tiempito todavía. Bien. Bueno, vamos a ver también este tema del caudal, que es bastante importante. Vamos a ver cómo varía el caudal con el ancho, con la profundidad, con la velocidad y con el gradiente, ¿sí? Acá, no sé, hay alguien que me pregunta si estoy hablando, no sé si no escucha. Carlos Manuel Flores. Es que eso creo que fue antes, profe, cuando su perro estaba ladrando, y creo que tocó Claro, yo había pagado, pero no era porque no, era porque me buscaban, no porque, espero que me esté escuchando. Bueno,
Fíjense que tenemos varios perfiles longitudinales acá, según la sección del río, ¿no? Habíamos hablado de la parte alta, ¿sí? Que tiene mucha más pendiente y que el río acá básicamente erosiona, ¿sí? O sea, forma canales cada vez más profundos. En la parte media ya los cauces se van haciendo más anchos, ¿sí? Y en la parte baja, ¿sí? Que los cauces son mucho más anchos y tranquilos, ya empiezan a depositar el sedimento, ¿sí? Entonces, el ancho, ¿sí? La anchura de los ríos, ¿sí? Aumenta, ¿sí? De A a C, ¿sí? O sea, es más ancho en C que en A, ¿verdad? La profundidad también es parecida, ¿sí? La profundidad de los ríos va a ser mucho más profundo en las partes más bajas, ¿sí? Que en las partes más altas. ¿Cómo va a ser la velocidad? La velocidad, mire, fíjense que no hay variación brusca, ¿sí? Pero la velocidad puede ser mayor, ¿sí? En C, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta la parte media del río. Y el gradiente, como ya tenemos en cuenta la velocidad por el ancho y la profundidad, el gradiente acá en esta zona, siempre el agua va a tener, se va a mover más velozmente en la parte A, ¿sí? Entonces el gradiente va a ser mayor. Perdón, el gradiente, sí. El gradiente, recuerden que era la diferencia entre dos puntos, ¿sí? Dado por el relieve, ¿no? Acá el relieve es mucho más pronunciado que en esta parte, ¿sí? Por eso el gradiente es mayor en A que en B y que en C. Y el caudal va a aumentar también en la parte más baja porque es mayor el ancho, ¿sí? Y mayor la profundidad. Entonces va a ser mayor el volumen o la cantidad de agua que va a pasar por un determinado punto, ¿sí? Estos conceptos ustedes lo tienen que tener bien en cuenta, se los toma bastante para los finales, cómo va variando la velocidad según el ancho, la profundidad, y el gradiente, tienen que saber bien lo que es un caudal y cómo se lo mide, y cómo varía ese caudal a lo largo de un corte, de una sección de ríos, siempre tomando en cuenta el cauce alto, el cauce medio y el cauce bajo. Bueno, también tenemos el nivel de base. ¿Qué es el nivel de base de un río? Y esto tiene que ver por dónde se forman las cascadas, ¿sí? El nivel de base puede cambiar, ¿sí? A lo largo de los millones de años, porque tiene que ver con el proceso erosivo, ¿sí? Y se define como el punto más bajo al cual la corriente puede erosionar un cauce. O sea, hay dos tipos de nivel de base. El principal, que es considerado como el absoluto, ¿sí? Donde se tiene en cuenta el nivel del mar, ¿sí? Saben que en todos los países el nivel del mar es 0, y a partir de ahí se empieza a contar la altura, ¿sí? O sea, nosotros tenemos un 0 que está en Mar del Plata, y a partir de ahí se empiezan a contar los metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Salta está a 2000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Pero es referido a un 0 que está ubicado en Mar del Plata. O sea, cada país tiene su 0, ¿sí? Esto es importante decirlo porque no es lo mismo para todos lados. Entonces, el nivel absoluto en nuestro país sería el 0 de Mar del Plata, ¿sí? Pero luego hay niveles de base que pueden ser locales, ¿sí?
y temporales, ¿sí? O sea, va a depender también de si hay un lago, un río, o qué es, o según el río, ¿sí? Y ese nivel, fíjense acá, está el nivel de base. Es el nivel a donde el agua puede llegar a erosionar máximamente. ¿Qué agua? El agua superficial, ¿sí? Estamos hablando de esa agua, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando viene el río, ¿sí? En una pendiente, el río puede empezar a erosionar, ¿sí? Bruscamente en un sector, ¿sí? Acá está puesto aquí, pero podría llegar a ser acá, ¿sí? Entonces, el nivel inicial de base era este nivel, ¿sí? Que era por donde pasaba el río. Fíjense que está marcado ahí en línea roja. Pero luego, como el río empezó a erosionar, ¿de qué va a depender? Del material que tengamos acá abajo, ¿sí? Si es un material muy duro, como ocurre en la zona de las cascadas, el corte es bastante brusco, ¿no? Si es un material blando, él empieza a erosionar, ¿sí? Puede erosionar de una manera más uniforme. Esta parte que se erosiona, ¿sí? Puede ser fácilmente rellenada por un sedimento, que es esto rojito, marroncito que muestra acá, ¿sí? Entonces el nivel de base puede luego seguir pasando relativamente por ese mismo lugar, ¿sí? Y fíjense acá, o sea, ha rellenado, ¿sí? Lo que erosionó, y el nivel de base se va hundiendo cada vez más, pero de una manera paulatina, ¿sí? Entonces siempre va a estar en función de qué tipo de material vamos a tener, ¿sí? Pero la zona de menos pendiente, o sea, esta, es la zona más baja que erosiona, ¿sí? Eso va a ser el nivel de base de un río. No es una recta, sino que va haciendo como una curvatura. Bueno, y esto también explica por qué los gradientes son bajos cerca de la desembocadura, ¿sí? Porque son zonas donde tenemos menores pendientes, y las corrientes se aproximan a la elevación que por debajo no pueden erosionar sus propios lechos, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros llegamos a las zonas más bajas, o sea, acá, llega un punto que ya no puede erosionar nada el río, ¿sí? Por eso, al no tener energía para erosionar, deposita el material, ¿sí? Y forma los deltas, todas esas morfologías que vemos cercanas al océano. Ya el gradiente es tan bajo que el nivel de base es bajito también, no puede erosionar nada el río, ¿sí? No tiene energía. ¿Dónde va a erosionar más? Siempre en la parte más alta, ¿sí? Uy. Bueno, y acá sí veamos qué pasa con esto de las cascadas, estas hermosas cascadas de Misiones, ¿sí? Hay un nivel de base local, ¿sí? Y hay un nivel de base absoluto que es el mar, ¿sí? Bueno, el río erosiona acá, pero las rocas, ¿sí? Son rocas duras, son capas resistentes. Acá dice capa resistente, ¿sí? Entonces, la erosión es brusca en esa capa resistente. Y esto hace que se forme una caída, ¿sí? Como un chorro, digamos, ¿sí? Que no es más que otra cosa que una cascada. O sea que un nivel de una capa dura va a limitar mucho la capacidad de erosión de ese río, ¿sí? Con el tiempo, ¿sí? El río puede ir erosionando para atrás, ¿sí? Por eso en muchas cascadas ven como varios niveles de cascada, ¿sí? Porque el río empieza a hacer una erosión de retrocabecera, se llama, empieza a erosionar para atrás.
Y esto se tiene en cuenta para construir un embalse o una represa o algo de alguna manera de captación de agua, ¿sí? Porque lo que se trata de hacer es reducir la corriente y que se almacene en un lugar, ¿no? Entonces se tiene que ver el nivel de base del río, tratar de reducir el nivel de base para que el agua que viene de un sector llegue y se deposite en una zona de pendiente, ¿sí? Se tiene que estudiar todo eso para poder hacer un embalse. Fíjense acá, bueno, sigue el proceso de erosión hasta la lámina 3, ¿sí? O sea, con el tiempo, la erosión, con muchos millones de años, puede, digamos, tallar la roca más dura y hacer que el nivel de base local disminuya. Pero cuando tenemos una cascada, es la presencia de una roca muy resistente, ¿sí? Como pasa acá en las cascadas de Misiones, que tenemos, bueno, esta es una foto de la garganta del diablo. Tenemos la roca que es un basalto, ¿sí? Resistente, y eso forma las caídas, ¿sí? de agua. Bueno, vamos a dejar por ahí. Yo lo que les quería decir es que la semana que viene nosotros tenemos trabajos de campo, los profes de la teoría, así que no va a haber clases, vamos a retomar la otra semana, ¿sí? La semana del 12. Seguramente las teorías se extiendan un poquito más del parcial, ¿sí? Así que le vamos a estar comunicando por la plataforma. Pero yo los dejo porque me buscan por algo urgente, bueno, igual estamos en hora, ¿sí? Así que, bueno, los voy dejando, chicos, después les subo la clase.